Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas de Situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 21 de noviembre de esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado La ultraderecha gana en Argentina. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Matías Flores, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema del Día del Héroe Popular, y también pues nos va a platicar qué es lo que está sucediendo allá en el plantón en Jalapa, Veracruz. Y en el bloque del comentario con el tema inician las precampañas electorales. Y en el bloque de La Voz de Fragua, el tema el nuevo milagro mexicano. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación de Malena Silveira, con el tema precisamente del triunfo de Javier Milei en Argentina. Malena Silveira es socióloga, activista, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y vamos a hacer el enlace directo hasta allá, aunque allá pues ya son como las 11 de la noche. 9, 10, 11, no, ya son las 12 de la noche, entonces pues va a estar con nosotros. Ese es el programa del día de hoy. Y pues sin más, pues vámonos con el intro del bloque de denuncia. Pues iniciamos. Muy buenas noches, Matías Flores. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto saludarte y pues agradecer el tiempo que pues nos prestan para poder platicar de dos temas, principalmente uno, el día del 20 de noviembre, el Día del Héroe Popular. Realizaron varias actividades en varios estados, pero bueno, particularmente allí en la Huasteca, Veracruz e Hidalguense. Platícanos, Matías, ese sería como el primer tema, y el segundo ya es como actualizarnos un poquito la situación de Gregorio Higinio. Pero, ¿por qué conmemoraron este 20 de noviembre el Día del Héroe Popular? Bueno, sí, primero saludarles desde aquí del plantón, en donde pues hemos estado por ya precisamente el día de ayer, 20 de noviembre, cumplimos 9 meses de habernos instalado en este espacio, y pues un día que como cada año nosotros como organización pues reivindicamos esta fecha, y que así le hemos denominado Día Nacional del Héroe Popular, una fecha que pues ha estado presente en nuestra trayectoria de lucha. Anteriormente, en los 80, se le conocía como, o se le nombró como Día Nacional del Héroe Guerrillero. Posteriormente, ya en los 90, se conforma o se denomina como Día Nacional del Héroe Popular. Nosotros pensamos que un pueblo que lucha no puede olvidar a sus héroes populares, porque pues dieron la vida por la libertad de los pueblos, y en ese sentido, a lo largo de la historia de nuestro país encontramos diferentes personajes que han fundido su vida en la lucha del pueblo buscando siempre la libertad. Entonces, en esta fecha, como organización y específicamente en la región de las Huastecas, pues realizamos diversas actividades que tienen que ver con primero la difusión de este día, porque también en la parte oficial pues hacen los desfiles, ¿no?, desde las presidencias municipales, en el gobierno del estado, como el caso de aquí de Jalapa, y a nivel federal. Sin embargo, pues olvidan la otra parte de la historia, que es la participación del pueblo en esta lucha, buscando siempre la libertad, la emancipación de los oprimidos, y precisamente en ese sentido desarrollamos actividades en el municipio de Ixhuatlán de Madero, donde pues dimos a conocer nuestro posicionamiento en torno a esta fecha. En Benito Juárez, que corresponde al estado de Veracruz, y por supuesto aquí en el plantón también tuvimos ahí la lectura de biografías de algunos de los héroes que consideramos que tiene que conocer el pueblo, de la vida y lucha de estos personajes. Y en el estado de Hidalgo, pues en el municipio de Tapete
también realizamos una serie de conocer carretero para dar a conocer los personajes. Y entre ellos, pues aquí pues leímos la biografía de Cuauhtémoc, un personaje que se enfrentó a la, pues en este caso, a la llegada de los españoles. Posteriormente también le dimos lectura a la biografía de Hidalgo, Morelos, y también los héroes que pues han estado en la lucha, contemporáneos como Genaro Vázquez, Luis Cabañas, y por supuesto también retomamos la historia de Héctor Eladio Hernández Castillo, que pues casi no se conoce sobre este personaje, pero al final de cuentas es parte del movimiento del pueblo, y que pues también pues aportó de acuerdo a la biografía que podemos encontrar en los diferentes, o ya en los medios que se está difundiendo. Entonces, una fecha para nosotros importante, porque así como han estado este tipo de personajes en la lucha, también nosotros como organización y como parte del movimiento popular consideramos que hay personajes, en este caso compañeros, que debemos de reconocer la trayectoria de lucha que han tenido, y pues entre otros, por ejemplo, que han estado o que cayeron en esta lucha, como es el caso también del compañero Gregorio últimamente, que fue citado, jurado en el mes de julio. Entonces el pueblo tiene derecho pues a no olvidar a esos personajes, y sobre todo traerlos presentes para conocer la lucha que desarrollaron, y también sobre ellos, pues en algunos casos, pues, emular su ejemplo, y de esa manera también hemos estado impulsando este tipo de trayectoria de lucha de estos personajes en los diferentes pues momentos que hemos estado en estas actividades. Entonces, esos son a nivel general lo que ayer realizamos, pero también como un agregado, en esta fecha también realizamos estas actividades porque tenía o tiene que ver con las diferentes situaciones o casos que estamos impulsando, exigiendo, en este caso por el Día Nacional de lo Popular, pero también se está acercando la fecha para la fecha límite para que se pueda ya decidir el caso del compañero Eugenio. También el día de 23 se cumple 4 meses de la tortura y ejecución del compañero Gregorio. Entonces son como esos aspectos o en esos temas agregamos en esta fecha, precisamente por eso desarrollamos estas actividades. En el caso de Higinio, recuérdanos, Matías, cuánto tiempo lleva ya preso, y también no sé si te refieres a que ya están por el cierre de instrucción o ya van a entregar las conclusiones. ¿En qué momento están en el caso de Higinio Bustos Navarro? Bueno, sí, ya, pues el compañero, recordamos que el compañero ya lleva 2 años y medio preso, 2 años en el cerezo de Tantoyuca y el resto en Coatzacoalcos. A partir de su encarcelamiento, también de su traslado, recordamos que el juzgado mixto pretendió llevar el caso para su conclusión hasta Coatzacoalcos, y nosotros tuvimos que acudir al Poder Judicial del Estado para solicitar que ese caso no se mueva del lugar, que se culmina ya en Tantoyuca, como parte también de ese derecho que tiene nuestro compañero de que pues permanezca en ese lugar, ¿no? Entonces, la resolución fue que el Poder Judicial del Estado determinó negarle esta solicitud del juzgado mixto de primera instancia, y es así como la semana pasada, bueno, se comenzó ya con, o más bien hace ya 18 días que se comenzó a avanzar el caso, para que, donde también ya se le notificó al fiscal adjunto que entregara las conclusiones, y justamente el día de hoy el abogado defensor de nuestro compañero entregó sus conclusiones allá en el juzgado mixto. Entonces, estamos ya en un momento pues importante, porque ahora
que las dos partes han entregado estas conclusiones. Estamos en espera de que se les notifique al abogado defensor la fecha para la audiencia de alegato. Y en eso, pues el tiempo lo va a determinar el juzgado mixto cuando va a dar esta fecha, esta audiencia, para posteriormente ahí salga también la fecha de audiencia para dictar, en este caso, dar el dictamen, ¿no? De sentencia condenatoria, o en este caso, sentencia absolutoria. Entonces, estamos en este momento en la etapa de conclusiones y en espera de que nos den ya la fecha para alegar. Bien, y ese es en el caso de Higinio. Vamos a estar al pendiente, pues ya es la recta final de un proceso largo, injusto. Ojalá pues que sea la sentencia absolutoria como debería que ser. Y en el caso de Gregorio de la Cruz, Matías, nos habíamos quedado, ¿no? Hace ya unos meses parece que, bueno, habían pedido el expediente los familiares, no les dieron completo, los dieron inclusive ahí censurado, tachado. ¿Ha habido avances en la investigación? ¿Qué es lo que podrías comentar a la audiencia en el caso del compañero Gregorio, que fue allá ejecutado de manera extrajudicial? Pues en ese sentido, hasta ahorita no tenemos ninguna información ya. Solamente nos quedamos con la entrega de la carpeta de investigación, pero de manera, o más bien con reservas. Prácticamente está vacía la carpeta que se le dio a los familiares, y de esa fecha hasta ahorita no tenemos mayor información, ni siquiera ya la abogada que le asignó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Veracruz, le asignó una abogada a la compañera Cecilia, que es la compañera de su pareja. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna llamada para informarnos de cómo va el asunto, es decir, no tenemos prácticamente nada de información, si hay avances, si no hay avances, qué están haciendo al respecto. Entonces nos quedamos con eso. Ya pues son 4 meses y no hay ningún avance, al menos no se nos ha notificado ni a la familia ni como organización de esta situación, por lo que pues al final de cuentas vemos que con la misma situación como el caso del compañero Higinio se está manejando este asunto, y tiene que ver también con decisiones políticas, ¿no? Nada más también para agregar con el compañero Higinio, a partir de y tiene que ver con el caso del compañero Gregorio, a partir de una actividad que tuvieron las compañeras madres y familiares desaparecidos aquí en el estado. Mediante ellas se entregó un documento al gobernador Gustavo García Jiménez solicitando que ya se resuelva el caso del compañero Higinio y que se avance en el caso del compañero Gregorio. Las compañeras nos manifestaron que insistió el gobernador que él no tiene nada que ver en este caso, por lo tanto están las instituciones judiciales que nos van a determinar la situación del compañero Higinio y de lo que tenga que ver con el compañero Gregorio. Entonces aquí están las cosas hasta el día de hoy. En el caso del compañero Gregorio no hay nada de avance. Bien, pues muchísimas gracias, Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo desde allá de Jalapa, Veracruz, desde el plantón popular. Pues muchísimas gracias y estamos al pendiente con el caso tanto de Higinio, exigiendo su libertad absoluta, inmediata e incondicional, y pues justicia para el compañero Gregorio. Muchas gracias, Matías. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Pues muchas gracias, ahí está pues la denuncia que hace Matías Flores, integrante del FNLS, y pues vámonos al segundo bloque del comentario con el tema inician las precampañas electorales. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Héctor. Pues para comentario lo quería hablar como si fuera un narrador de Vox, pero la verdad no me siento capaz, así que lo voy a leer como si fuera un artículo cualquiera.
Entonces, bueno, oficialmente ha sonado la campanada inicial para el enfrentamiento en las precampañas electorales. 3 contendientes están en la recta final. En la esquina guinda, la fiel representante de la socialdemocracia mexicana y continuadora del lento desplazamiento a la derecha de esta izquierda electoral, Claudia Sheinbaum, acompañada de sus managers de Morena, apoyando un poco el Partido del Trabajo, y a lo lejos podemos ver a la rémora del Partido Verde que espera conservar Chiapas como su feudo. En la esquina azul tricolor, aunque con menos preparación de todo tipo, está Xóchitl Gálvez, que inició vendiendo gelatinas y ahora ya explota trabajadores. Basa su estrategia en el mito del ascenso social echándole ganas y en el del pobre es pobre porque quiere. Llega explotando una imagen de dudosas raíces indígenas y de izquierda, pero todos sabemos que salió favorecida en sus aspiraciones de estar en este ring solo porque el marketing político dicta que la derecha política tiene más probabilidades de perder menos si una mujer enfrenta a Claudia. Tira golpes en contra de la socialdemocracia en el poder para ir generando simpatía, apelando al miedo e ignorancia de la clase aspiracionista mexicana. En la esquina naranja está peinándose un contendiente tiktokero con grandes esperanzas de perder esta pelea y regresar a su feudo y seguir siendo gobernador, ya que solo pidió un permiso para estar en este combate. No tiene nada que ofrecer y al final sus votos serán para su contrincante azul, aunque compañera del mismísimo gimnasio ideológico, Milei, dicen tener también sangre argentina. Este round inició ayer 20 de noviembre y terminará el 18 de enero del 2024. Y salen de sus esquinas buscando el intercambio de golpes que aturdan al contrario e impacten en sus seguidores que, frenéticos en todo el territorio nacional, preparan banderas y billeteras, frutsis y tortas, incluso televisiones y computadoras, aunque luego ni entreguen nada. Todo para el espectáculo sexenal del país. Claudia se sabe ganadora, no necesita prometer nada. Sabe que su mentor ha logrado contener el descontento social con cañonazos de programas sociales. A diferencia de sus contrincantes que persiguen el sueño de la derecha moderna, Milei, y tener varios clones de García Luna o Harfuch que controlen el descontento social por medio del terror como lo hicieron magistralmente sus maestros Calderón y Peña Nieto, aunque el escenario político es totalmente diferente. Claudia inicia con una andanada de golpes desde un fuerte bastión de Morena, el estado de Veracruz. Nada fuera del fino arte del pugilismo político, golpes de escuela, sin mucha creatividad, el jab cruzado, 1-1-2 hasta contar 17. Dice que mantendrá la austeridad, aunque solo sea de algunos, porque los chapulines en Morena y los viejos militantes de la socialdemocracia se sirven con la cuchara grande en este banquete. Mantendrá la disciplina fiscal y financiera, es decir, seguirá sangrando a quienes menos pagan, a menos ganan, aunque les devuelva algo en forma de los programas sociales para que no sientan tan feo. Seguirá con el golpe demoledor de la socialdemocracia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y tampoco habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas del, 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 por si no puede con el paquete echarle la culpa al poder económico. Mantendrá y fortalecerá los programas sociales convertidos en derecho, que le han generado una amplia base social, pero vemos que es otra típica finta, ya que si son derechos y el Estado está obligado a garantizarlos, no deberían ser programas sociales, y becas del bienestar para todos los niños y niñas de México. La gente aplaude este intercambio de golpes. Seguirá el aumento del salario mínimo. Asumimos que por lo menos al nivel de AMLO, de lo contrario, será un golpe de refilón que no quiere hacer daño al rival. Continuidad de los proyectos estrella del gobierno de su mentor, Tren Maya, Interoceánico, red ferroviaria y tren de pasajeros, aunque propiedad de los privados, como anunció esta semana AMLO, o para el ejército o marina para mantenerlos ocupados, que no quieren regresarlos a sus cuarteles y no estén matando tanta gente. Y lo que hagan lo harán con impunidad garantizada. Un buen gancho de izquierda es el apoyo a la educación pública. Esperemos que no con toda la plantilla de mantenimiento bajo outsourcing, como en el IEMS, o será golpe bajo al público conocedor. También soltó una andanada de cruzados de izquierda como el fortalecimiento del sistema público de salud. Esperamos que sea más rápido de lo que ha sido actualmente. La vivienda digna,
aunque su construcción no debería de ser concesionada a los privados o entregarán puras ruinas. Apapacho a los indígenas, las mujeres y personas de la diversidad sexual, que no debe faltar en el repertorio de golpes espectaculares de la socialdemocracia. Esperemos que sean efectivos y no puro bluff. No podía faltar el derechazo dibujado: impulsar y atraer inversiones, es decir, que nos exploten los extranjeros, al fin dan dinero para los programas sociales, y sobre todo conseguir que todos los que tengamos la posibilidad seamos explotados, pero con palmaditas en la espalda, que se siente más rico. Así acaba este tramo con puro derechazo. Pero como bien dijo Claudia, son ideas, estrategias, sueños. Es decir, nada es seguro. Depende de qué tanto aguante su izquierda golpeando. Todavía le falta el round con el ejército para ver cuáles de todos estos sueños se hacen realidad o la realidad es que seguirán siendo sueños. En la otra esquina, la contrincante de pantaloncillo azul y huipil florido se ve floja y nomás suelta golpes de derecha. La izquierda, como sabemos, la tiene atrofiada. Es casi un muñón o garrita de tiranosaurio. Hasta felicitó a Milei. Sí, ese fascista argentino con ropaje de libertario. Esto último porque quiere libertad económica. Es decir, como los 3 últimos presidentes de México, vender el territorio y recursos naturales y convertir los derechos humanos en mercancías. Dijo Xóchitl que en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo J. Milei. Y miren que se moderó. Una de sus patrocinadoras, Lili Telles, sí se descosió y escribió: bravo Argentina, bravo Milei, es por la derecha como se rebasa a la izquierda, la derecha moderna, así en mayúsculas, la fuerza de la razón, antimilitarista, antiestatista, por los derechos individuales. Abajo el socialismo, vivan la justicia, la prosperidad y la libertad. Argentina. Pero se queda parada la contrincante Florida, solo atina a ver su propia esquina mientras suelta golpes al aire. Sabe que es seguro el triunfo de Claudia, pero hay que gastarse los millones de pesos del pueblo mexicano en el show. No vaya a ser que se usen para programas sociales. El último contrincante lo vemos en su esquina diciéndole a su manager que él es el bueno, como pidiéndole que no le vaya a tirar la toalla. Al fin, este round es solo de calentamiento para futuras peleas. Su manager sabe que nunca será más que costal político, pero bueno, es el que paga, hay que dejarlo que use el ring. ¿Cómo ve usted? ¿Por cuál contendiente le está apostando? ¿Le gusta el show o es de los que prefieren ver los resultados un día después? Bueno, si le gusta esta pelea o no, recuerde que solo con la organización independiente de los partidos políticos es posible que las elecciones dejen de ser solo un show, donde se venden ilusiones y por lo menos haya propuestas políticas claras e incluso, dejando de lado las elecciones, recuerde que ejercer el derecho humano a la protesta de manera organizada ha conquistado más derechos que la derecha en toda su historia. Ya a eso lo invitamos, a participar en la lucha por una vida digna y no puro show. Gracias, Héctor. Pues al contrario, Francisco, ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció esta reflexión, por quién van a apostarle, por la derecha, por la izquierda. Pues ya tenemos ahí el ejemplo de otros países. Y pues vámonos sin más al primer corte con la producción de Radio Común. Aquí desde el bolso de Tomás Ajusco. Está escuchando. Sonidazo. Está escuchando aquí, sintonizando Radio Común. Te lo manda un saludo para la Juanita. Radio Común, sí, cómo no. Hoy me mancha pedazo. Radio Común.
transmitiendo a través de www.radiocomun.mx. Radio Común, 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Bien, pues muy buenas noches, estamos de regreso en este programa de miradas críticas y la situación en México, aunque ahora nos vamos a ir hasta Argentina y vamos a pues mandar saludos a quienes nos han escrito desde Monterrey, desde Cuernavaca, Morelos, desde Querétaro, desde Michoacán, aquí en la Ciudad de México, a diferentes alcaldías, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, también hasta allá en el Estado de México, al municipio de Catepec, al municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, pues les mandamos saludos, escríbanos sus comentarios, reflexiones. Y bueno, ustedes saben que sigue el tercer bloque, el bloque de La Voz de Fragua, pero ya está nuestra invitada el día de hoy y vamos a darle pues oportunidad a la entrevista y posteriormente vámonos con La Voz de Fragua. ¿Por qué? Porque allá en Argentina ahorita son las 12:31 de la madrugada y pues para que no se vuelva esto tortura a nuestra invitada. Pues vamos a iniciar, vamos con primero con el intro de la entrevista. Pues ya estamos de regreso en este bloque de la entrevista. Saludos también a Oaxaca, nos acaban de escribir desde ese estado. Y pues muy buenas noches, Malena Silveira. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allá? Pues muy bien, y la verdad, pues muy contentos de tenerte aquí en este programa. Pues Malena, para el auditorio mexicano, pues es socióloga, activista, pues también teórica, yo me atrevería a decir varios temas de graves violaciones a los derechos humanos. Y pues para nosotros, y bueno, no solamente los argentinos, con mayor razón los argentinos y argentinas, pero también en México, pues estamos en la expectativa ante este triunfo de pues Javier Milei. Pues estamos diciendo, bueno, primero escuchemos a pues, los compañeros y compañeras de Argentina de, pues, ¿por qué se dio este triunfo? Que sabemos que es un proceso, no es así como de la noche a la mañana. Pues las primeras impresiones, Malena, que tienen ustedes, sus reflexiones, ¿cómo es que se ha llegado a este punto que Argentina, con un pasado, pues, de dictaduras, pero también con un pasado de lucha por la memoria, la justicia, etcétera, pues ha llegado a, pues, que la mayoría de la gente haya votado por un candidato, pues, de ultraderecha, con un discurso para nosotros, desde aquí lo vemos, pues fascista, ¿no? No tenemos otro nombre que ponerle. Sí, es una situación complicada, todavía estamos tratando de comprenderlo, ¿no? Quiero en esto ser como muy cautelosa, estamos probablemente frente a una situación inédita, nueva, a un cambio de época, y entonces, bueno, quiero en ese sentido ser cautelosa. Yo creo que hay distintas posibilidades de leer las elecciones o el resultado. Hay un elemento que es innegable y es que bueno, que el ciclo de gobiernos progresistas ha alcanzado algunos logros en la ampliación de derechos civiles, en la ampliación de capacidad de consumo en un primer momento, a principios de la primera década del siglo, pero que en el último tiempo no ha logrado resolver las necesidades más básicas de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces en Argentina estamos en la salida de la pandemia, en estos últimos años, frente a una situación económica realmente muy preocupante para la gran mayoría de nuestro pueblo, para los sectores populares, los sectores trabajadores. Y bueno, y eso indefectiblemente tiene un correlato en la necesidad, en la búsqueda de algo distinto, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, puede sonar a verdad
medio obvia, pero cuando hay determinados discursos que se plantan o se paran desde autoproclamarse como populares y no resuelven las necesidades básicas de nuestro pueblo, bueno, a veces la rebeldía busca nuevos caminos y bueno, los ha capitalizado la derecha. Yo no me animaría a decir que la mitad del pueblo argentino sea fascista o neofascista, me parece que esa no es la situación, pero sí que frente a una cantidad de opciones que no han logrado resolver los problemas, bueno, optaron por quien proponía algo distinto, digamos, ¿no? Digamos que, no sé, a lo mejor atreviéndome también, pues hay una responsabilidad también de esta izquierda, pues que, pues, bueno, que unos han llamado como este progresismo, ¿no? Esta izquierda reformista, que más o menos le quiso limar las aristas más filosas al neoliberalismo sin realmente terminar con él. Pues no solamente es el papel de la derecha, que jugó un papel importante, sino también por la responsabilidad de esa izquierda, ¿no? Recordando la historia, pues la socialdemocracia en la mayoría de los países es la que ha entregado esos países al fascismo, ¿no? Sí, Pero bueno, ha habido yo creo que excepciones. efectivamente es así. Hay una responsabilidad importante de los sectores progresistas, eh, sobre todo pensando en que en algún momento cierta bonanza económica o cierta situación internacional nos hubiera permitido probablemente avanzar en un sentido más decidido, ¿no? Para terminar con las políticas neoliberales. Y la sensación que tengo yo es que, bueno, se avanzó sobre una superficie, sobre una primer capa, pero que hay una estructura neoliberal construida en nuestro país sobre el genocidio, ¿no? En los años 70, que no ha sido puesta en debate, no ha sido puesta en cuestión. Eh, y bueno, entonces en ese contexto, una cosa es cuando hay una bonanza económica o cuando el viento de cola de la situación internacional nos acompaña y hay una cantidad de países hermanos que estaban en una situación parecida, y una cosa es muy distinta cuando eso se cierra o las posibilidades de consumo, de acceso al consumo y demás se cierra en función de una crisis económica internacional, ¿no? Porque también seamos claros, esta no es una situación, tiene características locales en nuestro país, pero no es algo que esté pasando solamente en Argentina. Hay una crisis del capitalismo que no logra resolver hace ya muchos años, digamos, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, en distintos países han habido estas expresiones de derecha. Yo creo que también hay un elemento que uno no puede dejar de pensar, que es que la caída de la Unión Soviética, la ausencia de proyectos alternativos con los que uno puede estar a favor, en contra, un montón de discusiones, pero la falta de visibilización de alternativas al capitalismo también generan de alguna manera una situación compleja para los sectores populares que terminan organizándose en pos de derechos individuales, derechos de ciudadanía o derechos civiles, o para la ampliación del consumo, pero que no logramos reconstruir un proyecto alternativo, no logramos volver a enamorarnos de algún proyecto que nos permita construir más a largo plazo, ¿no? Es muy fluctuante. Digo, si uno lo piensa, hay un 50% que votó a Milei, que hace 4 años votó a Alberto Fernández, que 4 años antes había votado a Macri y que 4 años antes había votado a Cristina Kirchner. Entonces, hay una fluctuación ahí que me parece que está marcando una ausencia de proyecto, no solamente en las dirigencias o en los partidos, sino también en el conjunto de los sectores populares. Sí, sí, vamos a profundizar más también en el escenario internacional, que es importante que lo menciones para entender lo que está pasando en Argentina. Pero para el público mexicano, ¿cómo caracterizar a Javier Milei, incluso caracterizado por él mismo? O sea, porque aquí sí nos llegan como flachazos, pues su discurso,
pues sí, aquí también tuvimos a un populista de derecha, aunque sí se pasa más, pero ¿cómo explicarlo? ¿Quién es Milei? ¿Qué representa? Porque sabemos que, bueno, es un personaje, sí, pero también representa. ¿Qué representa Milei en Argentina? Milei se presenta a sí mismo como liberal libertario, ¿no? Claramente de libertario tiene poco, eh, y propone en términos económicos sobre todo un liberalismo extremo que no funciona ni en la cuna del liberalismo europeo y estadounidense, digamos, con medidas realmente fuera de toda lógica como la dolarización o la destrucción del del Banco Central, que implica el renunciamiento de la total autonomía en cuanto al manejo de la moneda, ¿no? Y así, bueno, después propone las mismas recetas neoliberales que hemos sabido conocer en la década del 90 en nuestro país y posteriormente también, que es la privatización de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos, el corrimiento del Estado, de la asistencia y las políticas sociales, ¿no? De alguna manera es el libre cambio, el mercado por sobre cualquier otra normativa, pero también es importante pensar que está acompañado de una vicepresidenta que es Victoria Villarruel, que es una clara defensora de los genocidas históricamente. Ella es presidenta de una fundación que defiende a los genocidas y pide su libertad y los trata de presos políticos. Que viene de la familia militar, y la familia militar en nuestro país no es liberal, sino es más vale conservadora, ¿no? Más cercana a la oligarquía que al liberalismo. Eh, y entonces ese liberalismo se termina descascarando también en las propuestas de Milei cuando hay, por ejemplo, una propuesta de eliminar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que un liberal uno podría pensar que estaría a favor de la decisión, incluso desde un punto de vista claramente liberal de mi cuerpo, mi decisión, uno podría pensar que un liberal estaría de acuerdo, y sin embargo en esta alianza que construye con Victoria Villarruel aparecen una cantidad de consignas, de reivindicaciones claramente conservadoras, ¿no? Y entonces a uno le da la pauta de que bueno, que en realidad esa combinación es una combinación que no es la primera vez que sucede, es una combinación entre el liberalismo económico o el libre mercado y un conservadurismo político con represión y demás, ¿no? Lo que sí es novedoso, y que entonces eso es lo que nos tiene alertas o expectantes o prestando atención, es que es la primera vez que una propuesta de este estilo llega diciendo que es eso lo que va a hacer abiertamente. Es la primera vez que la ultraderecha se presenta como tal y gana las elecciones, y eso sí es una novedad en nuestro país. Y lo otro es que se viene gestando hace muchos años ya, pero que ha tomado forma, y en todo caso Milei pareciera ser la expresión de eso en forma de fuerza política, de una violencia y un modo, un ejercicio de la acción política que es muy activa, hay un llamamiento, hay una convocatoria a la acción política, a diferencia de lo que uno podía identificar en los 90, que había más una mirada despolitizadora, ¿no? En este caso, Milei y su fuerza política convocan a la movilización desde una cuestión muy violenta, muy autogestiva también, ¿no? La sensación es la apertura o la habilitación de diversas acciones violentas que empiezan a aparecer, de amenazas, de agresiones en la vía pública, en movilizaciones y demás, con claros tintes neofascistas, ¿no? Uno le dice neofascista porque entiende que tiene un montón de elementos del fascismo
como práctica social, diría Feuerstein, digamos, pero claramente no estábamos en la misma situación que estábamos en Europa en los años 20, digamos. Entonces no es esa la situación. Pero sí hay un montón de elementos como este, por ejemplo, ¿no? Como la aparición de grupos autoorganizados o violentos que persiguen, que discriminan, ¿no? Bueno, que empieza a aparecer esto en la sociedad, que era algo que no existía en Argentina hasta hace unos pocos años, que la pandemia lo recrudeció notablemente y que ahora tienen una expresión política, ¿no? No sé si habrán llegado a México las imágenes de Milei con la motosierra, que fueron imágenes que por lo menos para los compañeros que estamos acá, son imágenes muy fuertes, ¿no? De una violencia inusitada, casi en términos de los últimos 40 años en Argentina, de una incitación a la violencia en las calles que es realmente muy preocupante. Sí, vamos a tener las camisas pardas y las camisas negras y todos estos grupos paramilitares, ¿no? Que acostumbran, y pues la derecha se quita las máscaras, ¿no? Aquí en Argentina, en Israel, diciendo que los palestinos no son humanos, ¿no? Por lo tanto no tienen derechos. En Ucrania, con Zelensky, también otro, pues nazi. Pues sí, siempre les platicamos a la gente que la respuesta a la crisis capitalista desde el capitalismo, pues no es hacer una revolución, es más explotación y opresión. Y hoy pues se quitan pues esas máscaras, aparte de que este hombre pues clasista, racista, bueno, le puedes aumentar todos los apellidos, y orgulloso, ¿no? Orgulloso de todo eso. Pues va a ser tiempos difíciles, son tiempos difíciles para el mundo, para muchos pueblos del mundo que están luchando. Pensamos que Argentina no va a ser la excepción, pero también confiamos en esa reserva pues ética, política, de lucha del pueblo argentino, pues que les va a tocar dar otra batalla más, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hoy justamente intercambiamos con algunas de nuestras madres de Plaza de Mayo, y ahí estaban ellas listas para salir con sus pañuelos blancos. Somos un pueblo que, bueno, que está en esta situación, que está más desorganizado que otras veces, que ha llegado a esta situación con una crisis económica importante, pero también somos un pueblo con una historia enorme de resistencia, de lucha contra los genocidas, durante el genocidio, pero después de 40 años de lucha contra el neoliberalismo, somos los que pudimos en el 2001 hacer renunciar al presidente de la Rúa y a los que vinieron después en esa semana, somos los que pudimos con Macri en el poder ponerle un freno y evitar la reforma judicial, la reforma previsional, evitar el 2x1 y que quedaran libres los genocidas. Somos esos también, digamos, ¿no? No hay nada asegurado, no es que tenemos el triunfo asegurado y ya firmado, pero sin duda no se la vamos a poner fácil porque bueno, son muchos años, mucho sacrificio, muchas décadas de lucha de nuestro pueblo para haber conseguido las conquistas que tenemos hoy, y yo estoy segura que nuestro pueblo no va a estar dispuesto a entregarlas así, por lo menos sin dar pelea. Efectivamente, como a la derecha no se nos debe olvidar que existe la lucha de clases, ¿no? Y pues va a continuar eso. Y también algo que retomo que dijiste al inicio, pues el gran problema de la falta de un proyecto político, de un horizonte que ha sufrido la izquierda. Nosotros decimos que es una izquierda huérfana, ¿no? O está en la orfandad política. Se le cayó el muro de Berlín, socialistas ya no quieren ser socialistas, los comunistas no quieren ser comunistas, y pues muchos están en esa búsqueda ya de 30 años de algo nuevo, de la nueva izquierda, y sale una nueva izquierda cada 5 o 7 años, pues en realidad tampoco hay que darle tantas vueltas. Es el capitalismo el responsable de estas crisis, es el neoliberalismo su respuesta a la crisis anterior, y ahora viene el Milei con la respuesta a la crisis del propio neoliberalismo. Pero bueno, está también en nuestras manos, y nosotros a los mexicanos decimos, pues hay que analizar, porque
Mucha gente está feliz con Obrador aquí en México, nosotros no tanto, pero está feliz porque pues es el gobierno progresista, más progresista que ha tenido México en los últimos años, eso sí es cierto, ¿no? Pero sabemos que le va a entregar el gobierno, pues no a la izquierda, no a su izquierda, no a la izquierda más radical, va a entregar el gobierno socialdemócrata de Obrador, pues a esa derecha salvaje que en México también alza cabeza, festeja a Milei, le aplaude, dice, ¿por qué en México no tenemos un Milei? Son candidatos presidenciales los que están aplaudiendo. Y yo creo que nosotros lo que no podemos es renunciar en el Estado o en determinado dirigente la conquista, el avance, la construcción, ¿no? Un gobierno puede ser progresista. Pues estamos ya de regreso en el programa de Miradas Críticas. La situación en México, hubo una interrupción, un corte abrupto. Estamos analizando nuestros técnicos si fue Milei y ya nos está censurando desde acá o solamente pues son de ese diablo que luego se mete en los controles y que hizo que se cayera la transmisión. Vamos a tratar a lo mejor la próxima semana de pues terminar la entrevista con Malena Silveira. Estaba ya en la reflexión final y pues vámonos sin más a pues terminar con este programa con el bloque con la voz de Fragua, con el tema El Nuevo Milagro Mexicano. Con esta cápsula nos despedimos, que tengan muy buena noche, nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas. Muy buenas noches. El nuevo milagro mexicano, de pobres a vulnerables. Recientemente, el Coneval dio a conocer una noticia que le hacía mucha falta a la autodenominada Cuarta Transformación en su discurso. La pobreza en México está disminuyendo. De acuerdo con el nuevo milagro mexicano, y por si algún pobre no se había dado cuenta por hacerle caso a la conservadora realidad, de 2018 a 2022, la pobreza pasó de 41.9% a 36.3%, es decir, de 51.9 millones de personas a 46.8 millones. Esto fue el dato duro, el dato estrella dentro del armazón estadístico que el Coneval presentó. Hasta ahí todo es miel sobre hojuelas y la cifra pareciera incuestionable hasta para los más férreos opositores de derecha al obradorismo. Resulta muy curioso que hasta quienes se reivindican abiertamente como neoliberales en medios masivos de comunicación se sumaron al festejo y dieron por incuestionable la tan cacareada reducción de la pobreza. Pero a ojo de buen cubero y sin salirnos de los mismos resultados, se presentan algunos atisbos de contradicción o datos que contravienen al embriagador festejo. Por ejemplo, se habla de que mientras se reduce la pobreza en general, la pobreza extrema aumentó. Pero no más poquito, ¿eh? De 2018 a 2023, aumentó de un 7% a un 7.1%. Lo cual representa un aumento de más o menos 400,000 personas. Es decir, se pasó de 8.7 millones a 9.1 millones de personas. Otro dato del mismo organismo y que ni siquiera reconoció López Obrador fue el dramático aumento de personas con carencia en acceso a servicios de salud, pues pasaron de ser 35.7 a 50.4 millones de personas en lo que va del 2020 al 2022. En general, este informe nos habla de que la población con carencias sociales aumentó entre 2018 y 2022, pasando del 32.7 al 37.9 millones de personas,
Resumiendo un poco, el reportaje del Coneval expone una baja en el número de pobres, pero las necesidades aumentan casi en todos los rubros. O sea, que a primera vista, como que la cosa no cuadra. Esto aparte de otros datos que han venido saliendo a la luz. Un botón de muestra es, por ejemplo, la cifra del trabajo infantil, que aumentó 1.7% del 2019 al 2022. Es decir, 3.700.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años realizaron trabajo infantil. Cualquiera sabrá que no hay que echar mucho numerito para demostrar que el nivel de vida y las expectativas para las nuevas generaciones en realidad se siguen deteriorando. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la mera neta del problema? Pues para empezar, tenemos que el truco consiste, y ha consistido en los sexenios anteriores, en cómo se mide la pobreza. Cuando nos exponen los economistas una cifra que representa la pobreza, este número no es algo único, no es algo dado por naturaleza como una manzana que madura y solo hay que cortarla, sino que es un modelo construido históricamente que tampoco es inocente o sagrado. De acuerdo a la medición del Coneval, el número de pobres en México es solo del 36.3%, o lo que es lo mismo, el 63.7% de la población no es pobre, lo que significa que vive de manera digna. Esto incluye todas las necesidades sociales cubiertas como alimentación, salud, educación, empleo, seguridad social, recreación, cultura, vivienda, acceso al agua y un sinfín de etcéteras que no parecen reales para el pueblo. Sin embargo, nunca falta un aguafiestos que traiga a cuenta la realidad. El economista Julio Bolsvinic demuestra que la medición de Coneval no mide la pobreza, que el método de medición oficial de la pobreza mide un concepto de dos aspectos. 1. Los hogares o personas que tienen un ingreso menor a la línea de pobreza. Y 2. Que además padezcan una o más carencias sociales. En teoría, con ello sabríamos cuánta pobreza hay, no solo por ingreso, sino también por carencia social. Así pues, en el grupo de una o más carencias sociales está un 65.7% y en el ingreso menor a la línea de bienestar un 43.5%. Si sumamos y promediamos el resultado, sería 54.6% que tendríamos que ser los pobres de acuerdo con este mismo modelo. Pero vemos que solo se reconoce el 36.3%. De los dos grupos mencionados milagrosamente, habría un porcentaje de vulnerables por carencias sociales y un grupo de vulnerables por ingresos. Sumados son el 36.6%, gran milagro de la economía neoliberal. Y ya entrados en cuentas, tenemos que si sumamos este 36.6% de pobres y designados eufemísticamente como vulnerables, al 36.3% que sí se reconoce como pobres en este modelito mareador, obtenemos un total del 72.9% de la población que en realidad vive en situación de pobreza. De hecho, este porcentaje que tendría que considerarse como pobres coincide a grandes rasgos con el 75.8% de pobreza a nivel nacional en 2022 al que se llega mediante el método de medición integrada de la pobreza desarrollado por Julio Bolsvinic en 1992. En resumidas cuentas, la medición de la pobreza que se realiza de manera oficial sigue teniendo un gran sesgo en su metodología. Por ejemplo, hablando de la pobreza extrema, para que alguien caiga en esa clasificación, no solo se tiene que estar por debajo de la línea de pobreza extrema, sino además, por si fuera demasiado, necesita sufrir de 3 a más carencias sociales. De este modo, la pobreza extrema la calculan en 7.1% para el 2022, cuando llegaría realmente, cuando menos, al 12.1%. Ello obliga a otra serie de maromas demasiado forzadas y derivadas de este modelo de medición de la pobreza, como algunas que a continuación describimos.
ya que en el terreno de los hechos, por ejemplo, para Coneval una familia de 5 personas no estaría hacinada en una casa de un cuarto y una cocina, o una familia no carecería de agua aunque de la llave caiga solo una vez a la semana, o una persona que trabaja 12 horas diarias 7 días a la semana puede no ser pobre, pese al nivel de explotación evidente y a una jornada anticonstitucional. La verdad es que más neoliberales no se puede. La cosa es que ahora conviene al gobierno actual. Recordemos que de acuerdo al mismo Coneval, hasta en el sexenio de Peña Nieto, supuestamente también se redujo la pobreza. Del 2012 al 2018, la pobreza pasó del 45.5% al 43.6%. La pobreza moderada subió de 35.7% a 35.9%. Y la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 7.6. Viéndolo de esa forma, pareciera que el licenciado Peña Nieto ya era la cuarta T y ni cuenta nos dimos. Hasta aquí solo hemos señalado el truco de ocultamiento de la pobreza real. Sin embargo, hay otros fenómenos objetivos del capitalismo que sí explican la auténtica dimensión de la pobreza, tales como la depauperización de la estructura salarial, la baja de las remuneraciones en el ingreso nacional mientras las ganancias aumentan, el alto subempleo, la falta de compensación de salarios en relación al aumento de la productividad e inflación real, un aumento espectacular de las grandes fortunas y del sector financiero, endeudamiento de familias, entre muchos otros aspectos. Pero en relación a la tramposa medición de la pobreza, podemos concluir que el consenso generalizado en las cuentas alegres del Coneval nos muestran en el fondo cómo estos mecanismos científicos también son transeccionales y que administre quien administre el poder político, a la clase burguesa en su conjunto le conviene que la clase trabajadora tenga una distorsión de su propia explotación para que no luche por una transformación del sistema capitalista.